buenos días desde la ciudad de Nueva York. Qué privilegio estar en este lugar. Pero atención a qué ando haciendo yo en la gran ciudad en esta ocasión y en este video. Pues yo he venido en esta ocasión a conocer y a aprender de un mundo que increíblemente nosotros los dominicanos estamos muy perdidos y muy atrás. Y eso se trata del mundo de las inversiones, de la bolsa de valores, del trading, que mucha gente le tiene como miedo, respeto, pero que no deja de ser una herramienta que la mayoría de estadounidenses la aprovechan y nosotros los dominicanos y los latinos no la aprovechamos. He venido a reunirme con un grupo de aproximadamente, según tengo entendido, unas 60 personas que vienen a hacer exactamente lo mismo que yo. No sé si ustedes recuerdan el video que yo hice donde yo salía con esta persona que usted está viendo aquí, que es un dominicano que se llama Winston Cordero. Y yo explicaba en el video que es un dominicano millonario, así se llama el título del video, y yo sé que a usted le llama la atención eso, que es el fundador de una empresa que se llama Abacus Exchange. Ustedes saben que en este canal de YouTube a mí me encanta resaltar todos los dominicanos que están haciendo algo destacable. Y ustedes saben que nosotros hablamos desde un millonario hasta la doñita que emprendió en un colmadito o en alguna tiendecita pequeña. Nosotros no discriminamos éxito por tema monetario, sino por innovación, por quién uno entiende que está haciendo las cosas bien y qué persona. A mí en lo personal me hace sentir orgulloso poder contar su historia. Hay que empezar por ahí. El asunto fue que yo logré, gracias a Winston Cordero, tener una beca para hacer un taller que tiene que ver con construir un portafolio en la bolsa de valores. Pero ¿qué pasa? Como acabo de llegar a Nueva York, el objetivo mío es primero encontrar un hotel, es lo primero, y lo segundo, llegar a ese taller, conocer un poquito de las personas que están ahí, que me llama la atención qué tipo de nacionalidad serán los que van a tomar el curso conmigo. Es una pena que nosotros los latinos le tengamos miedo a ese tema de la bolsa de valores, que puede asegurarnos una libertad financiera en el futuro, porque no hablemos de qué, de hacernos ricos de la noche a la mañana. No se trata de eso. Se trata de uno educarse financieramente hablando para que en un futuro uno gozar de ese desahogo que tanta falta nos hace a la mayoría de los latinos, que muchas veces no nos organizamos. Sabemos que tenemos muchas responsabilidades, muchos latinos mujeriegos con más de 4 mujeres, que si yo cuántos hijos, ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Digamos que ahora sí que puedo explicar un poco más calmado desde la comodidad de mi hotel. Este es un hotel que se llama U5. Está en la Quinta Avenida con calle número 35. Es un hotel que, como usted comprenderá, aquí en la ciudad de Nueva York no relaja. La mayoría de hoteles sobrepasan este monto por noche. Y este hotel vale aproximadamente esto que usted está viendo aquí por noche, con el tamañito que usted está viendo. Una camita con un baño privado y un poco de vista a la Quinta Avenida. Volviendo al tema que nos interesa, yo no pretendo venderles a ustedes nada. Esto yo se lo hago como una crítica positiva a nosotros los dominicanos y al latino que me está viendo, que en su mayoría es el seguidor de este canal. Bueno, esto nos puede dar más o menos una idea de cómo luce el taller de Abacus, para que más o menos entendamos. Si ustedes se fijan, este es el salón, aquí es donde estamos recibiendo las clases. Ahora mismo estamos en un intermedio de comida. No es tanto hablarle de lo técnico, sino que se entienda un poquito qué hay detrás de estos talleres, qué se puede aprender. Y por aquí tenemos un tigre que lo vamos a agarrar de una vez aprovechándolo, que es de los verdugos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mano mío, de verdad que contento con ustedes, aprendiendo. Tú sabes que nosotros los dominicanos tenemos como un tabú cuando hablamos de temas de inversiones, porque tú sabes que hay como mucho vende humo por ahí. ¿Qué tú le respondes a la gente, mi hermano, cuando te hablan ese tipo de cosas? Como que no confían, sobre todo el dominicano que está allá. Claro. No tanto el de aquí. Primero, yo entiendo mucho a esas personas porque hoy en día con las redes sociales cualquiera puede agarrar una cámara y decir lo que sea. Sí. Sin embargo, aparte de que nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la legitimidad por el trasfondo que tenemos, la transparencia que tenemos también, nosotros hemos tenido colaboraciones con instituciones más grandes de República Dominicana, así que el dominicano sabe, la MESI, INTEC, universidades como la Pucamaima. Ya eso dice mucho. El Ministerio de Educación Superior, todo eso. Investiguen bien que la persona de la que tú vayas a aprender sepa lo que está haciendo, tenga un track record de varios años invirtiendo y
que nunca te prometen hacerte rico rápido, porque eso es simplemente mentira y eso es solamente la lotería. Y por ejemplo, la parte tuya, la especialidad tuya, ¿qué viene siendo dentro de Abacus? Más Mira, o menos. como inversionista, yo soy swing trader y tengo un portafolio. Ok. Yo lo que hacía era que yo, como yo era muy joven y yo nunca había trabajado, el capital yo lo construí con cripto y day trading. So, cuando yo subí el capital, entonces ya fui un poco más conservador y entonces ahora lo tengo en swing trading y inversión a largo plazo. Ok. Entonces yo soy el director de marketing y todo lo que tú ves, todo lo que es la parte operativa, yo la llevo. Pero el buen Winston sí me dijo que usted es la mente maestra de los funnels, o sea, de Sí, conseguir sí. leads y de conseguir que la gente finalmente como que llegue a comprar algún producto. De que conozcan que realmente el trabajo que estamos haciendo es para educar al hispano y de que realmente el que quiera aprender a invertir, quiere crecer financieramente, lo pueda hacer. Esa es la misión al final. Por aquí tenemos un caballero que le tenemos que comentar algunas cositas. Nosotros somos de la vieja guardia. Hemos sido acostumbrados a que las cosas son reales cuando las tocamos. La inversión en bolsa es algo que no físicamente no lo tenemos y dudamos de ella. Pero está ahí, genera recursos, genera ganancias. Decía alguien que nadie es tan pobre que no pueda dar. Yo digo, nadie es tan pobre que no puede invertir. Un pequeño pellizco de lo semanal y hacer tu portafolio y al final del tiempo verás que tienes los beneficios. Y educarnos. Lo más importante es educarnos. Aprovecho la oportunidad de agradecerte a ti porque fuiste el factor motivador en una presentación que hiciste, un video que hiciste de ellos y fue lo que me motivó a mí a dar ese paso y formarme. No es una cosa que los frutos van a ser mañana. Somos también impacientes y pensamos que los frutos van a ser de inmediato. No. Esto es tiempo. Obviamente le agradezco eso, que usted me haya comentado, que gracias a ese video que hicimos con Winston aquella vez, Sí, correcto. usted se motivó a venir a tomar el curso. Pero hay un tema de tabú con la edad. Que No, la gente entiende como que no. que si tú no eres un muchacho no puedes. No. Yo tengo 66 años y voy a empezar en este proceso. Ahora está empezando, digamos. La vida termina cuando muramos. Pensando en la diferencia de mañana, yo no tomar acción me parece que es yo iba a decir estúpida, pero mala. Exactamente. Que se motiven ahí todos esos dominicanos también. Yo creo que es un buen mensaje interesante también. En ese sentido. Que los dominicanos no solamente son aquellos que vemos que están delinquiendo, que están en mal camino. Hay dominicanos como tú, que no vives aquí, como yo, que tengo ya unos años acá, que nos preocupamos y nos educamos para tratar de salir adelante. Muchísimas gracias, mi don, de verdad, por compartir este testimonio. Y seguimos aprendiendo, que es lo importante. A ti. Gracias. Esa mujer es dominicana, 100%. cibaeña, ¿no? Sí, señor. Santiago de los Caballeros. Oh, pero está viviendo ahora en Estados Unidos. Sí, ya hace 30 años. Sí, hace ratico. Reciente este año decidí porque me quiero preparar para mi retiro. Bueno, pero te falta mucho para ese retiro. No, 52 añitos. Sí. Sí. Pero para usted que está viendo ahí, comente si usted cree, y mira, que lo dijo abiertamente. Sí, yo no escondo la edad. A mucho no orgullo. importa. Me pienso retirar en 8 años, si Dios quiere. Yo soy estilista de profesión, soy hairstylist, pero llega un momento que ya hay que prepararnos para poder disfrutar sin limitaciones, dejarle algo, un legado a mis hijas. Tengo 2 niñas, sí, ya son grandecitas, pero son mis bebés. Fluye muy bien toda la explicación durante la clase. Siempre te dan la opción, la oportunidad de preguntar cualquier duda, pero sí tienen el conocimiento 100%. Bueno, yo tengo 4 años aquí. Empecé brincando en cripto, se perdió muchísimo. Y aquí fue que aprendí 100% a cómo invertir de manera correcta. Yo soy director comercial, me encargo toda la parte que tenga que ver con el tema comercial, captación de estudiantes y demás. Y estos eventos, obviamente, vino de parte de mi equipo. Como ya yo he entrevistado a algunos de los estudiantes, hay que entrevistar a una maestra aquí. Gaby, dura. Lo primero es que felicitarlo a ustedes porque el curso ha cumplido su cometido. Y hoy con el hombre demostrando los conocimientos. Una bendición poder compartirle un poquito de lo que sabemos y poder edificar la vida de cada uno de los que nos acompañan. Sigan así, que van bien. Hasta el momento vamos bien, que es lo importante. Bueno, déjame yo aprovechar el hombre ahora en estos momentitos de descanso. Hermano mío, primeramente agradecido, tremenda experiencia. Lo que yo comentaba con la gente, hermano,
todos los dominicanos que estamos aquí, es bonito escuchar el testimonio de ellos para que la gente entienda que los dominicanos en Estados Unidos también hacen lo bien hecho, mi hermano. ¿Y qué tal la clase? No, demasiado bueno. ¿Qué tal el nivel? No, y te voy a decir algo, hermano, aunque esté grabando. Si yo hubiese aprendido el concepto que tú enseñaste hoy, no hubiese cometido un par de errores que ya yo identifiqué que hice en el pasado. buscaste las acciones que Busqué en el pasado. lo que busqué en el pasado, en el momento que la compré, y si hubiera entendido lo que tú explicaste, los cruces, no lo hubiera hecho. Miren ese verdugo desde Santiago de los Caballeros. Como que estaba pensándolo y eso ahí, después vi el video tuyo con Winston en Miami y ahí decidí, me motivé a venir. Yo lo voy a poner ahí en los comentarios para que la gente ponga. Me sale a mí por eso, aunque sea un refresquito con la gente de Abaco. Te sale. Tiene que salirme, aunque sea una asesoría, ¿verdad que sí, maestro? Aunque sea una asesoría gratuita, va a salir. ¿No? Y de lejos que vine también, Excelente, hermano mío, y nos veremos por allá cuando vaya Sí. por allá por el patio. si por Dios lo permite. Pero si te haces la pregunta de cómo se llama el taller que estábamos tomando, se trata de una certificación de cómo construir tu portafolio. Y la buena noticia que te tengo es que este mismo taller se va a repetir el día 24 y 25 de octubre, también en la ciudad de Nueva York. Te dejaré la información en la descripción del video si te interesa participar. Con el pasar de los años uno no se imagina que uno va a volver a estudiar. Uno entiende como que ya uno... Lo que iba a estudiar ya lo estudió, que ese momento pasó. Por eso me llamó mucho la atención el caso de un señor, también dominicano, digamos en la tercera edad, que también estaba haciendo el curso. Y no menos importante, aquí me voy a dar un chin de bombo yo, ¿verdad? Porque vamos a echar un chin de vaina. Él cuenta que él se motivó a realizar el curso después que vio el video mío con Winston. Y eso a mí me da muchísima alegría porque, wow, qué bueno que los videos de nosotros pueden influir de manera positiva. ¿Qué cosas yo aprendí realmente en el taller? Ustedes ven muchos gráficos, muchas explicaciones que quizás si usted nunca estaba en ese mundo, usted entiende que eso es para científicos, que eso es muy complicado. Parte de lo que se enseñó eran análisis técnicos y fundamentales de cómo tú analizar una empresa. Cuánto factura la empresa, qué deuda tiene, si está ahora mismo alcista o en baja. Son detalles que se pueden analizar en estos gráficos que a veces uno le coge miedo. No, le voy a ser sincero, a mí también me pasa. Me sigue pasando a pesar de que sigo educándome. Que si el tema de la vela, que una vela ascendente, el higher, 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 low, lower, higher, son términos que puede ser que sean confusos, pero cuando uno empieza a practicarlo y a estudiarlo, uno se da cuenta que es tontería, o sea, que no es tan complicado como uno cree. No necesariamente usted tiene que ser Albert Einstein, ni un gran matemático, para usted poder entender este tipo de conceptos. La verdad es que yo también quedé muy sorprendido con la preparación de los muchachos. Son muchachos jóvenes. Estamos hablando que Winston tiene 33 años. Ernesto no creo que pase de los 35. Jan, un muchacho, no creo que llegue ni siquiera a los 30. Omar, también 23 años. O sea, son muchachos que se han ido formando, que yo la verdad que los envidio. Contar con un conocimiento de ese calibre, con esa edad. Oye, la verdad es que los tigres hay que dársela, señores. Por lo que más me llena de orgullo es que son muchachos dominicanos en este canal. Y gracias a ti que me estás viendo, porque tú eres que me has apoyado, que le das like, que comparte los videos, que te has suscrito al canal. Pues siempre he querido resaltar los dominicanos que la están haciendo bien, los dominicanos que están tirando para adelante, ya sea en el propio país de nosotros, o en suelo extranjero, o en Europa, o en Estados Unidos, o en China, donde sea. Yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que empezar a adoptar una mentalidad que es muy de los judíos que tanto andan aquí en la ciudad de Nueva York, que tanto éxito tienen en sus empresas, que es que esa gente se unen, esa gente siempre están apoyándose uno con el otro. Pero yo no sé por qué a veces nosotros los dominicanos, en vez de apoyarnos, lo que hacemos es que nos damos la espalda. Si usted ve un dominicano, ya sea que es dueño de una bodega, ya sea que es dueño de un puesto de frío, si usted lo puede apoyar, apóyelo. No se vaya con un tigre de Pakistán o con otro de sabrá Dios de qué país. Apoye a su gente, señores. Pero bueno, aquí usted me ve cogiendo mi diploma. La verdad es que yo me siento tan contento y tan alegre que por eso es que yo estoy haciendo este video. Porque yo quise transmitir esto y no guardármelo solamente para mí. Señores, míralo ahí. Misión cumplida como debe de ser. Ya tú sabes.
Si de las 100,000 personas que puedan ver este video, de los 500,000 suscriptores que ya yo tengo, con solamente impactar una sola persona, que fue como me dijo el Don, que ya usted vio en el video, ustedes no saben cuántas personas puede impactar ese señor. Y lo mismo tú que me estás viendo, pues yo no sé cuántos de ustedes se pueden sentir identificados con este tipo de contenido, este tipo de acciones que yo sigo con la convicción de que es lo mejor que podemos hacer para asegurar un mejor futuro. Así que, amigos míos, no pienso extenderme mucho en este video. Acabo de llegar a la ciudad de Nueva York, lo que tengo son 2 días. Vienen 2 videos más en unas colaboraciones, como digo yo, junte para la historia, con 2 creadores de contenido que son dominicanos y que también la están rompiendo. Así que si llegaste hasta este punto del video, suscríbete al canal, déjame tu comentario, qué tú opinas de este tema de las inversiones. Coméntale a la gente de Abacus que viste estos videos gracias a William Ramos, para ver si me sale aunque sea una asesoría gratis. Señores, ayuden a uno ahí. Atentos a los próximos videos, que van a ser 2 colaboraciones de recomendaciones de clavitos de qué cosas no perderse en esta ciudad de Nueva York. Su amigo William Ramos por aquí. Será hasta una próxima aventura. Y no te olvides suscribirte, que ya casi llegamos a los 500,000 suscriptores.